Muy buenas entrópicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Después de meses de no hablarle a la cámara de forma directa, acá estamos de vuelta. Acompáñame a ver estos 40 segundos sobre Suecia y después te explico de qué va el video. ¡Vamos arriba! Beautiful guys around him. We are aging so well. Suecia está ahí, cerquita de Finlandia. Y ahí también se produce tecnología. Y se produce a nivel informático. Debe haber por lo menos 2 sistemas operativos nativos de Suecia. Uno es Crux, sistema al cual le hemos hecho algunos videos en Entropía Binaria. Y hay una gema, una joya, algo realmente notable, que es el sistema operativo CruxX. ¿Por qué se llama CruxX? Porque está basado en Crux y es hecho por Exton. Exton es el apellido de un creador, el apellido de un desarrollador llamado Arne Exton, o sea, Arne Exton, ¿sí? Del cual te voy a hablar al final del video. Una persona que se mostró cercana, nos comunicamos vía correo electrónico en inglés. Le hice algunas preguntas, él me respondió todo lo que le pregunté, porque buscando información sobre Crux me topé con este sistema operativo que es una maravilla. Ya te adelanto, es Crux con escritorio, con sonido, totalmente funcional, instalable, arrancable desde un medio en vivo, pero además de eso, es un sistema que ya trae todo lo que tiene que ver con Crux a nivel de instalación resuelto. Sí exige algunos ajustes manuales y sí hay algunas cosas que en un principio no se pueden hacer con Crux, pero después que queda instalado lo configurás como vos querés. Pero aún así te ahorra un montón de trabajo si querés usar Crux. Viene con LXDE, que es un tremendo escritorio, yo lo usé durante muchos años. Ahora está un poco desactualizado y parece estar migrando todo al XQT, pero a mí me gusta mucho el XDE. Y presenta algunas posibilidades interesantes, CruxX, porque vos bien podrías exportar el núcleo de CruxX hacia Crux. Podrías exportar varios archivos de configuración de CruxX hacia Crux. Te vamos a dejar esa tarea para ti. Si lográs hacerlo y querés contribuir con Entropía Binaria, mandanos un videíto de tu experiencia con Crux, habiéndole instalado un escritorio, que te publicamos el video acá, ¿sí? Y obviamente te vamos a mencionar, lo vamos a decir claramente eso. Bueno, este señor, Arne Exton, es un abogado, es una persona de unos 70 y pico de años, que está jubilada y que por pasatiempo hizo varios sistemas operativos. En su página web vas a poder ver un montón de sistemas creados por él. Es una persona apasionada, por lo que se ve, por el software libre. Y más allá de que CruxX no está en DistroWatch y no es tan conocido, quizás en Suecia sí lo sea, nosotros tuvimos que comunicarnos con la persona porque queríamos saber qué tan confiable era el sistema. Entonces le hicimos preguntas muy específicas. Si es y va a seguir siendo software libre y de código abierto además, porque puede ser de código abierto y no ser software libre, o puede ser software libre ahora, pero dentro de un tiempo aparecer como código cerrado. Le preguntamos también por qué se habían instalado algunas cosas dentro del sistema y por qué no otras. Le preguntamos también cosas de su vida personal. Y todo lo respondió. Así que todo esto lo vas a ver al final del video. Ahora, acompáñame por favor a hacer una revisión de este sistema operativo que realmente te va a encantar, estoy seguro. Si te gusta Crux, esto para vos va a ser espectacular porque vas a entender que no vas a tener que pasar por todo el complejo proceso de instalación de Crux para tener a Crux funcionando. CruxX es la única derivada de Crux totalmente funcional y mantenida al día de hoy. Porque yo encontré otros derivados de Crux, pero no están mantenidos, hace muchos años que ya no tienen soporte o
no tienen entorno gráfico o no tienen sonido, etc. Hubo varios intentos de varias personas por llevar a Crux a otro nivel, o a otro estadio, o a otro escenario, pero realmente el único proyecto que superó todas esas expectativas fue CruxX, que no solamente es un medio en vivo. Vos fíjate lo que es Crux y pensá en lo que costaría hacer un Crux en vivo, por decirlo de alguna manera. Es algo muy difícil. Además con escritorio, además con sonido, totalmente funcional y que responde a los mismos comandos que responde Crux. Entonces, si vos conocés algo de Crux o te guiás por los videos de entropía binaria sobre Crux o por los artículos en el blog de entropía escritos sobre Crux y sobre CruxX, porque este sistema operativo a partir de ahora también tiene una entrada en el blog de entropía para que vos lo puedas instalar siguiendo ese tutorial y sin necesidad de tener que ver este video. Vas a poder llevarlo tú también a otro nivel, a CruxX, porque además el señor Exton incluyó dentro de su sistema operativo un programa que te permite hacer un respin. O sea que vos lo podés configurar como quieras, instalarle todo lo que quieras, ponerle los iconos, el fondo de pantalla, las funcionalidades que se te ocurran y después empaquetar eso en una imagen ISO y ponerlo en tu blog, en tu página web o ofrecerlo en tu canal o lo que quieras. De hecho, eso ya está hablado con Exton y se puede hacer. Lo hablé directamente con él y se puede hacer. Una persona que resultó realmente atenta de responder enseguida a los mensajes. Es más, este video demoró mucho más en hacerse que el tiempo utilizado por Exton en responder los mails. 2 veces nos comunicamos, de ida y vuelta fue la cosa. Así que bueno, sin más, te invito a hacer la revisión para que veas lo que es esta maravilla, increíble. Lo vamos a instalar también, ¿eh? No solamente vamos a verlo, no solamente vamos a ver qué onda con ese sistema, sino que lo vamos a terminar instalando también. Vamos arriba con eso. Vamos a hacer ahora la revisión de un sistema operativo que no es tan conocido, pero que para mí es una joyita en el mundo de los sistemas operativos libres. Tuve la oportunidad de comunicarme con la persona que lo creó, que es una persona sola, la que hizo todo ese trabajo. Esto es Crux con escritorio LXDE y unos cuantos arreglos, unas cuantas configuraciones que son bastante difíciles de hacer en Crux. Supongo, y luego vamos a comprobarlo, a ver si se puede o no, que podemos copiar algunos archivos de configuración a Crux para que esté preparado para convertirse en algo así, ¿sí? Pero viendo que la enorme mayoría de la gente no instala un entorno gráfico en este sistema, porque hay que configurar Xorg y ALSA desde cero y a mano, yo creo que este tipo de sistema operativo representa un logro enorme. Y nosotros nos comprometimos con la persona que lo creó, que se llama Arne Exton, creo que se pronuncia así en sueco el nombre, en español sería Arne Exton. Nos comprometimos a subirlo a DistroWatch. Vamos a ver si podemos hacerlo, ¿sí? Pero lo vamos a intentar por lo menos. Bueno, entrando al sistema operativo, tenemos varias opciones aquí. La Failsafe, que es muy conocida en varios sistemas operativos Linux, incluso Windows también la tiene y supongo que Mac también, que es un modo a prueba de fallos para los que utilizan Windows o que conocieron este modo. Es para reparar el sistema más que nada. Test de memoria, iniciar desde el disco o desde la unidad de almacenamiento interna, luego una manera antigua de iniciar desde el medio de almacenamiento. Supongo que esto será EFI GPT y esto será DOS MBR, supongo que será por ahí. Ayuda sobre el sistema, supongo. Y aquí tenemos el inicio por defecto, porque además este señor Exton, además de haberle instalado un sistema de sonido que funciona a la perfección y además de instalarle todo lo que tiene que ver con video, todos los paquetes y configurarlos, no hay que olvidar que se basa en Xorg, en X11, este sistema operativo, ¿sí? Igual que Crux. Además de hacer eso, lo transformó en un medio en vivo, por eso me parece notable este sistema operativo, me parece una creación espectacular. Es bastante difícil meterse con Crux Linux, yo lo estuve experimentando en estas últimas semanas y les puedo asegurar que este tipo de logro no es nada sencillo. Pero además tiene un montón de sorpresas este sistema. Vamos a verlas todas. La verdad, tiene una herramienta en especial que algunos linuxeros van a querer probar enseguida y van a querer hacer con este sistema operativo un fork de Crux probablemente, porque se puede hacer desde aquí, desde este Linux que se llama CruxX. Esta opción es interesante, pero consume bastante más RAM. Se los voy a mostrar ahora. En este caso, cargar en RAM te asegura que este sistema operativo va a correr a la velocidad a la cual el procesador y la memoria RAM se puedan comunicar. Y eso es mucho más veloz que procesador disco duro o procesador una unidad SSD de bajo costo, ¿sí?
El tema es que se incrementa un montón la cantidad de memoria RAM consumida. Vamos a ver las dos opciones. Lo voy a hacer iniciar y vamos a ver cuánta RAM consume el sistema y cuánta RAM le hace consumir al sistema que está por debajo, para que se hagan una idea. Muy bien, vamos a iniciar sesión ahora. El usuario se llama Live, como en vivo, y la contraseña es la misma para iniciar sesión. Acá tenemos el escritorio LXDE en Crux. Esto es una maravilla. Les voy a mostrar cuánto está consumiendo de memoria el sistema operativo en sí, que para eso tiene sus propias herramientas, también dicho sea de paso. Vamos aquí, acá tenemos al Task Manager. Tenemos uso de CPU entre 1 y 9% y memoria 265. Ahora observen cuánto trabajo le está costando al sistema operativo que está por detrás, que es Artix, correr todo esto. Y aquí lo tenemos. Está consumiendo 7.2 o 7.3 gigas y utilizando un 21% de procesador. Vamos a iniciarlo ahora en modo normal. Este es el modo de arranque en RAM, que es la segunda opción que aparece en el cargador de arranque, ¿sí? No vamos a ver más nada en este caso porque vamos a hacer la instalación como si la hicieras tú en tu casa, que es con la primera opción de todas. Esto te lo recomiendo solamente si lo vas a utilizar en modo live a Crux. Entonces ahí está bueno que utilices este modo, pero fíjate lo que consume en la máquina que está haciendo de soporte, ¿no? Vamos a iniciar ahora en el modo normal y vamos a hacer la misma comparativa. Bueno, este es el modo default, el modo por defecto o por omisión. Ahora van a ver la diferencia. El sistema en sí va a consumir lo mismo, pero la máquina que está por debajo va a tener más recursos para prestarle al resto de los programas, porque va a consumir mucho menos RAM de la computadora real. Bien, lo dicho. Usuario live, contraseña live, esperamos que arranque. Y ahí lo tenemos a Crux, ¿sí? De vuelta. Vamos a ir a la misma herramienta que hoy. Task Manager. Y vemos que está más o menos en lo mismo, ¿sí? Aproximadamente es lo mismo. Ahora vamos a ver cuál es el consumo de la máquina real. ¿Ven cómo bajó? De 7 gigas y pico a casi 5. No solamente esto es menor, sino que esto también. Así que ahí tenés la diferencia entre uno y otro modo de inicio, ¿está? Bueno. Vamos a observar a este sistema operativo, vamos a ver qué se puede hacer ni bien inicia. Yo no encontré una utilidad para cambiar de resolución al monitor, pero lo vamos a hacer igual por la terminal. Aquí tenemos el atajo de LX terminal, que es la terminal de LXDE. En Linux disponemos de una utilidad llamada XRander, que sirve justamente para cambiar la resolución de la pantalla. Con "-q", con el atributo Q, le preguntamos, Q es query, query de pregunta, preguntarle a XRander qué resoluciones son posibles, qué resoluciones estarían habilitadas para aplicarle a esta máquina, porque no está bueno aplicar una resolución de memoria. De repente puede no corresponder eso que queremos hacer nosotros con lo que realmente se puede y ya estamos ingresando en un problema ahí. Entonces ahora vemos, ¿no? Aquí tenemos varias resoluciones, yo voy a optar por esta. No voy a seleccionar la tasa de refresco, simplemente le voy a poner esta resolución y nada más, que se hace muy parecido a XRander -Q. Nada más que es "-s" de set, nada de configurar. XRander, haceme esto. ¿Qué vas a hacer? Poner 1360 X768, así se pone, ¿sí? Y ahí estamos cambiando la resolución. ¿Está? Ahora cerramos la terminal y ahora se ve mejor, ¿ves? Todo el diseño es más pequeñito y caben mayor cantidad de elementos en la misma resolución, o en la misma pantalla, mejor dicho. Y ahora podemos utilizar el sistema con un poco más de soltura. Vamos a ver qué es lo que trae este sistema. Que trae algunas cositas que yo le pude preguntar al creador por qué estaban ahí. Le pregunté cuándo lo creó y por qué y todo eso. Y él me contestó unas cuantas preguntas además. Lo vamos a dejar para el final eso. Bueno, vamos a ver qué trae este sistema operativo ya preinstalado, ¿sí? Porque aparte trae varias aplicaciones. En accesorios que tenemos una calculadora, como traen la mayoría de los Linuxes, o varios de ellos, y Calc. No la conozco, pero cumple con su objetivo, supongo, ¿no? 128 más 256, está bien. Ya está. ¿Funcionó bien? Perfecto. Otra cosa, muy sencillita, ¿eh? Y dentro de las ventajas que tenemos es que es científica. No es una calculadora común y corriente. Opera como calculadora básica y también como calculadora científica, ¿bien? Vamos a ver qué más hay. Un visor de imagen, vamos a ver cuál es. Vamos a ver acá si en preferencias nos dice qué visor es. GPIC View. Esto está todo pensado como para que las aplicaciones instaladas vayan en consonancia con el irrisorio consumo de recursos de hardware que presenta el sistema. Creo que no sería una idea muy inteligente instalarle Genome o Plasma a esta distribución, por ejemplo, porque no iría con su filosofía. Crux es un sistema operativo que presenta un consumo muy bajo y además se puede instalar a mano eligiendo cada paquetito, como ya vimos en videos pasados.
Entonces no sería bueno terminarlo grotescamente con un escritorio como Plasma, como Genome, ¿sí? Esto es más para un escritorio liviano o para un manejador de ventanas, ¿tá? Un Windows Manager. Vamos a cerrarlo. ¿Qué más tenemos en accesorios? A ver, LeafPad, que es un bloc de notas. A mí me gusta Kate. Vamos a ver qué más hay. Bueno, terminal de X11 es una terminal estándar, ¿sí? Como dice ahí. Gráficos. A este programa lo conocemos todos. Está buenísimo que venga preinstalado. Se utiliza mucho. Ahí vimos que la versión 2.1 de GIMP, precisamente la 2.10.38. Vamos a ir por Geeky, si se pronuncia así, que es el que estaba abajo. Este programa es un visor de imágenes muy liviano también. No lo conocía, no sabía de su existencia. Todo este tipo de cosas hay que probarlas. Por algo la persona que creó este sistema operativo pensó en este visor y no en otros. Posiblemente haya otros también, vamos a investigar. Internet, perfecto, Firefox, como tiene que ser. A mi modo de ver, como tiene que ser. Este es el navegador para Linux. Para mí es el navegador estándar y aparte le estamos dando una mano tremenda a Firefox que necesita ser utilizado porque su cuota de mercado bajó muchísimo con toda la competencia que hubo, ¿sí? Además competencia desleal muchas veces. Hay muchos que creen que esto merita un debate. Y FileZilla es una aplicación para gestionar archivos remotamente, ¿sí? En servidores, descargar y subir archivos a un servidor, por ejemplo. Es más, vamos a entrar a entropía binaria desde este Firefox. Por un tema de derechos de autor no quiero entrar a otro lado tampoco. Bueno, esto no. Vamos a aprovechar mejor la pantalla. Vamos a ir directamente a YouTube. Ya tiene el atajo acá, ¿no? Y acá hay más información sobre el autor y sobre el sistema operativo. Eso lo vamos a ver en un ratito. Es bastante fluido el funcionamiento. A ver. Ahí estamos. Ya se muestra uno de los videos de Crux Linux, que es el último, ¿sí? Muy buena gente, ¿cómo están? Ahí está ¿Todo bien? funcionando ya. Espero que sí. Hoy en Entropía tenemos a Crux Linux. Crux Linux es una distribución bastante atípica que se asemeja a las distribuciones como Alpine. No nos olvidemos que esto es una máquina virtual y un medio en vivo. Funciona excelentemente bien. Miren qué rápido responde el sistema. Enseguidita. Es muy práctico el uso de partes, como yo les decía. Y le indicamos la unidad de almacenamiento con la cual queremos trabajar. Vamos a ver cuánto está consumiendo de memoria con YouTube abierto. Task Manager, ahí va. Vamos a ver en cuánto está la memoria y la CPU. Trabajar, que es del SDA, ¿sí? Menos de 1 Le giga. ponemos print. Maravilloso. Prima la salida. Maravilloso. Ahí nos va a decir que la partición 1, que se corresponde con dev SDA. Fíjense acá, 1, 1080-60. y ESP. ¿Mm? Mientras que en 1 File giga. System no hay nada. Por lo tanto, tenemos que... Esto es notable. Vamos a seguir viendo. En Internet ya estuvimos. En programación tenemos Fluid. A ver. No sé qué es esto. Esto es algo para químicos, supongo. La verdad que no tengo idea qué es esto. Hay programas que no conozco. Se ve que el hombre que lo creó al sistema o los utiliza o sabe que su sistema es utilizado por gente que usa estos programas. Supongo que será esa la cuestión. Acá tenemos a Genie, que es una aplicación, según lo que tengo entendido, que es para programadores, para programar. Acá tenemos un compilador. Tiene todo el aspecto de que es una aplicación para ayudarte a programar. No sé qué lenguajes de programación comprenderá, pero a ver si podemos saberlo o averiguarlo por aquí. Acá tienen las típicas opciones de mostrar números de línea y cosas así. Ajuste de línea. Así le damos New, nuevo proyecto. No, no te dice. No sé, tampoco lo conozco, pero lo que sé es que funciona muy bien y responde muy rápido cualquier aplicación acá. Un buscador de iconos. A ver. Acá te muestra, mira qué interesante. Te permite trabajar con los iconos que el sistema ya tiene preinstalados, ¿no? Supongo que será eso, o traerá sus propios iconos el sistema. Si acá te dice incluso a dónde está el icono por si lo precisás. No sé, esto es para alguien que le pueda servir. Ya les digo, cada sistema operativo tiene su propósito y si este sistema es así, tendrá sus razones la persona creadora. Sonido y video, Music Player, a ver qué es lo que trae. Sí, Music Player. Trae un reproductor de música muy liviano, que es el del XDE. Está muy bien eso. No sé si traerá reproductor de video. No, creo que no. No vimos nada de eso. Y acá tenemos el navegador de archivos PCMan FM, que es muy bueno y además es muy liviano. Creo que es el más liviano que existe dentro de lo que es una configuración de escritorio, no de Windows Manager, ¿sí?
Este programa para mí es infaltable. Gparted tiene que estar en cualquier distribución. En algún momento vas a necesitar particionar o agrandar, achicar particiones, formatear un pendrive o algún medio de almacenamiento y vas a necesitar una muy buena herramienta. Y esta es la mejor que existe a mi modo de ver. En este caso tenemos a Gparted 0.27, cuando la última versión es la 1.6. Bueno, esta versión es bastante viejita, ¿sí? Pero Gparted lo que tiene de bueno es que hace muchos años que es una tremenda herramienta y que funcionó siempre bien. No es una aplicación que necesite demasiado cambio. Sí está muy bueno tener las últimas actualizaciones, pero no es estrictamente necesario en este caso, por lo menos para el funcionamiento del programa. Vamos a ver el sistema de soporte de archivos, y acá tenemos que soporta todo este tipo de archivos. Lo que está todo marcado en rojo no lo soporta. Deluxe, por ejemplo, no soporta nada. DLVM, o sea, Logical Volume Manager, no maneja, ¿sí? Pero esas cosas no las utilizamos nosotros. NTFS sí lo precisamos en algunos casos. Y bueno, Crux, así como está, no lo soporta. Pero no te olvides que podés instalarle los complementos que necesites. Por ejemplo, NTFS 3G y NTFS Prox. Y acá tendrían que empezar a aparecer flechitas verdes como esta, ¿sí? Vamos a ver qué más hay. La terminal de LX. La terminal Xterm, eso no lo voy a mostrar porque son terminales. El Task Manager que ya vimos. Y esto son dos auténticas maravillas. Esto evita que tengas que instalar a este sistema operativo tal como mostramos en Entropía Binaria con Crux. Viste que es todo a mano lo de Crux, ¿verdad? Bueno, si no existiera esto, habría que darle a mano. Pero acá tenemos un instalador para este sistema. Lo vamos a instalar y vamos a ver cómo se comporta el sistema después de instalado. Y esto es otra maravilla que se le ocurrió al creador, que es una herramienta que te permite hacer un respin, ¿sí? O un fork, dependiendo de cuánto trabajo le pongas para hacer un respin o un fork. Un respin es algo generado en base a algo previo, pero que se basa más que nada en configuraciones diferentes y un entorno gráfico un poco distinto. Ya un fork es otra cosa. Es, yo tomo este código para hacer una cosa independiente. Eso es un fork. Pero un respin es lo que hace Ubuntu con Debian, por ejemplo, a mi modo de ver. Que si Debian no existiera, Ubuntu tampoco existiría. ¿Sí? Una cosa así. ¿Por qué es tan difícil convencer a un ignorante? En definitiva, está bueno para teorizar a ver si Ubuntu es un respin o es un fork. Hay momentos en que el revisionismo es necesario, indispensable, como este. Muy bien, en preferencias tenemos esto, que les pregunté curiosamente al creador por qué estaba instalado acá y me dijo, la verdad que no sé por qué lo incluí. Simplemente está ahí. Como que lo instaló en algún momento y quedó eso ahí. Aunque usted no lo crea. Tenés forma de configurar la red de modo gráfico, no tenés que entrar a los archivos en cuestión como hacemos con Crux, por ejemplo. La apariencia sirve para cambiar el aspecto visual, aplicaciones por defecto para este tipo de escritorio, es decir, con qué querés abrir los archivos de audio, con qué querés abrir los enlaces URL, todo eso. Preferencias del escritorio, preferencias de la sesión. A ver, teclado y ratón. Pensé que capaz que acá permitía cambiar el teclado, pero no, esto se hace editando archivos. ¿Sí? Se puede hacer igual, pero más allá de que trae un conjunto de herramientas que hacen mucho más fácil la administración y el uso del sistema operativo, hay algunas cositas que se le pueden instalar todavía, para hacerlo un poco más agradable la experiencia con Crux X. Bueno, y aplicaciones preferidas es lo que les decía hoy, ¿sí? ¿Con qué quieres abrir esto? ¿Con qué quieres hacer lo otro? Acá está. Esto y esto es algo muy parecido. De hecho, vamos a abrir esta y vamos a abrir acá. Este es mucho más sencillo. Por no decir, no resuelve nada esto. No sé, me parece que es solo un par de opciones nomás. Acá tenés un montón de cosas para configurar. Mira lo que es esto. Y hay más. No solamente que hay un montón de opciones, sino que tenés varios menús también, ¿no? Acá podés seguir configurando cómo se apaga el sistema. Podés agregarle el apagado rápido, por ejemplo. ¿Qué querés que inicie con el sistema operativo? Y otro tipo de ajustes también acá, ¿sí? Por si tenés una máquina portátil. Interesante esto. Tiene Upstart, que es el sistema de inicio que inventó Canonical. Y esto no sé qué onda, Debus para Genome. Debus es necesario para el inicio del entorno gráfico, por lo que sé. Pero no sé qué es esto de Genome. Bueno, esto es para entendidos. Realmente yo no voy a andar tocando nada acá porque no entiendo demasiado de qué es esto. Así que nada. Acá tenemos algunos accesos directos. PCMan FM. Vamos a ver cómo luce.
¿Sí? Es muy sencillo, pero también es sumamente robusto, ligero, veloz, es notable. Acá tenés entradas de menú. Si vos ingresás a accesorios, por ejemplo, vas a ver todo lo que hay acá dentro en accesorios. Fíjate, ¿ves? Eso está bueno porque hay otros manejadores de archivos que no presentan este tipo de posibilidad. Tenemos la terminal, la LX Terminal, que fue la que yo abrí para cambiar la resolución del sistema apenas iniciamos. LeafPad, que lo mostramos, es un bloc de notas. Firefox, Genie, también todo esto lo vimos. Acá tenemos a GIMP. Y esto supongo que también será lo mismo que hacer doble clic acá o clic derecho, Connection Information. ¿Será lo mismo? A ver. Ah, ya sé. A ver acá. Claro, es lo mismo. Nada más que si vos abrís aquí, va directo a las configuraciones de red. Y desde acá accedes a otro tipo de opciones. Ves información, editar, apagar y encender la conexión de red, apagar y encender las notificaciones, ¿sí? Y acá tenemos para hacer esto, miren, por ejemplo, si tenemos abiertas estas dos aplicaciones y hacemos así acá, las minimizamos todas juntas, es lo único. Cerramos aquí, acá tenemos los escritorios, la configuración de los escritorios. No me permite, quizás porque no soy usuario raíz, quizás porque no somos root. Podemos iniciar sesión como root, pero no es una idea muy inteligente hacer eso con Linux, porque de esa manera estaríamos vulnerando toda la seguridad que solo Linux es capaz de ofrecer. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hace con el clic derecho en el escritorio. Crear nueva carpeta, crear nuevo archivo vacío, seleccionar todo, invertir selección, ordenar los archivos y preferencias del escritorio, que esto es lo mismo que obtenés cuando vas acá, supongo. Sí, es lo mismo. Acá podés cambiar el papel tapiz. Miren qué bueno que está este. Muy fácil, ¿eh? Y funciona muy bien. Miren qué bueno que está. A ver qué más tenemos. Tenemos el logo de Crux. Tenemos el planeta Tierra ahí. Tenemos varias cositas. No nos olvidemos que este es Crux X, no es Crux. Es base Crux. Es el único sistema operativo que encontré, base Crux, que funciona bien y que está mantenido hasta el día de hoy. Ahí tenemos a Exton, que es el apellido del creador, que tiene su empresa que se llama igual. A ver ese. Vamos a darle un toque más internacional a CruxX. Creía haber visto en este sistema operativo, mientras lo probaba, un apartado que permitía configurar los temas del sistema. Pero capaz que me confundí porque he hecho tantas pruebas últimamente con tantos sistemas que de repente no fue acá y fue en otro. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente fase, que va a ser la instalación del sistema operativo. Una cosa interesante o curiosa por lo menos es que Logout no te lleva a apagar la máquina. Mirá. Logout cierra la sesión y acá no tenés ningún tipo de atajo para irte, para salir. Por lo tanto, vamos a iniciar sesión de vuelta. Ahí la resolución se perdió por lo que veo. Sí, ya no es la misma que la que era. Pero podemos hacerlo con Xrandom. Después de instalado el sistema, incluso eso se puede configurar para que en cada arranque inicie con la resolución esperada, ¿sí? O requerida. Sin embargo, el papel tapiz sí se mantiene. Bueno, como te mostré, esto no apaga la máquina, por algo Exton puso esto acá. Esto lo podríamos colocar en la barra de tareas, por ejemplo, de este lado, que muchos Linuxes lo tienen ahí. Te muestro una cosa más. Viste que esto te lleva a cerrar sesión, como bien dice. Logout, o sea, salir. El tema es que muchos Linuxes, cuando apretás ahí, te llevan a un panel que te dice qué quiere hacer. Cerrar sesión, apagar, etc. Bueno, este no lo dice. Si queremos reiniciar, acá tenemos la aplicación para reiniciar. Y apagar es esto. Con un solo clic le damos acá y le damos ejecutar, y esta configuración también se puede cambiar para que cuando vos hagas clic en un script o en un programa, el mismo inicie y no te pregunte qué quieres hacer con él. Muy bien, vamos a instalar el sistema ahora. Bueno, ahora sí vamos a instalar a CruxX. Vamos a hacerlo medio rápido, así no se hace muy extenso el video, porque además de todo esto hay pasos que se repiten en lo que es la instalación de Crux respecto a CruxX, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que decir es que si lo vas a ejecutar en máquina virtual, aquí tenés que arrancar con el parámetro nomodeset. Cuando iniciás el sistema operativo en modo en vivo, como ahora, le das tabulador y ahí abajo te aparece una línea, ahí mismo, ¿viste? Y ahí le pones nomodeset. Ahí, ¿está bien? Vamos a arrancar el sistema operativo. Bien, ahí tenemos la pantalla de bienvenida, le damos Enter, el usuario es live, la contraseña es lo mismo, live. Y ahí tenemos al escritorio, ¿está? Lo primero que vamos a hacer es cambiar la resolución de la pantalla. El sistema en sí no tiene una utilidad, o por lo menos yo no la descubrí,
para hacer esto, pero es muy fácil, mirá, con el comando xrandr, abrimos la terminal aquí abajo y hacemos lo siguiente. A esta terminal le podemos achicar la letra. Mirá cómo es, con control shift y el signo de pregunta cerrado, achicás. Y con control shift y el signo de pregunta abierto, agrandás, ¿está? Eso es porque el teclado está en inglés y nuestro teclado físico está en español. Así que lo voy a dejar ahí en un tamaño aceptable. Y vamos a utilizar xrandr para preguntarle al sistema operativo, xrand query, para preguntarle a ver qué resoluciones tenemos disponibles. De todas estas que están acá, yo voy a tomar 1400 por 900. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago? Xrandr, pongo así, después pongo 1400 x900, x minúscula, y acá le pongo el parámetro -s, el -s corresponde a set, ¿está bien? Muy bien, enter. Ahí está la resolución cambiada, ¿está bien? A la terminal la voy a minimizar solamente para que veas cómo está el escritorio, para que veas que los iconos son más pequeños, que el menú se ve correctamente, ¿no? Ya es una resolución aceptable y cómoda para trabajar también, porque con una resolución tan baja como inicia el sistema, está bien que haga eso, porque así, a partir de esa base, vos lo llevas a cualquier monitor y a cualquier tarjeta gráfica y demás, está muy bien. Pero en el caso nuestro queremos trabajar de forma más amplia, ¿está? Así que bueno, ahora vamos a instalar Crux. Lo que vamos a hacer es analizar la unidad de almacenamiento. Mirá, voy a borrar la pantalla y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner sudo fdisk-l y ahí nos muestra las dos unidades de almacenamiento que tenemos. Aquí abajo está la unidad interna, ¿está bien? Esto es la unidad de arranque. Es como si fuera el pendrive que vos pusiste para instalar Crux X. Bueno, entonces, le voy a agrandar un poquito la letra ahora porque ahora se ve muy chiquito. Yo creo que ahí estaría bien, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar cfdisk. Vas a tener que ponerle sudo antes. A todas las operaciones que requieran privilegios de root, tenés que hacerlo así, porque acuérdate que arrancamos con el usuario live, que es un usuario normal, ¿tá? Vamos a darle sudo cfdisk. Bueno, una cosa que te voy a comentar antes de seguir. Nosotros ya hemos hablado de que el sistema de particionado bajo MBR DOS ya es obsoleto, ¿tá? Pero a los efectos de poder instalar el sistema operativo y mostrarte cómo se hace, vamos a hacerlo en DOS porque este sistema también requiere ajustes para instalarlo bajo un entorno EFI. Entonces no queremos repetir toda esa parte que ya trabajamos y tratamos en las entradas para Crux, ¿está bien? Así que vamos a hacerlo así, a rajatabla, DOS. Vamos a crear dos particiones. Esto está sacado todo de la documentación oficial, cuidado. Le damos acá a New, nueva. Como ya he dicho, hay un tutorial sobre cfdisk, tanto en el video de Slackware como en el video de Crux. ¿También? Por eso en este video no vamos a aplicar muchas cosas sobre esta utilidad. Vamos a ponerle 35 GB primaria y tenés que observar que acá diga Linux. Lo va a decir, pero nunca está de más aclararlo, ¿tá? Bueno, una cosa que hay que hacerle a esta partición es lo siguiente. Vos vas para atrás hasta bootable y le das Enter, ¿tá? Y acá dice boot y hay un asterisco. Ahora sí está preparada la partición para poder iniciarse desde allí el sistema operativo. Ahora vamos para abajo y vamos a crear una partición swap nada más de 5 GB porque es lo que sobra, ¿tá? Ahí va. Primaria, listo. Pero acá tenemos que decirle qué tipo, porque no es partición Linux, es partición swap. Por tanto vamos a tipo y aquí seleccionamos Linux Swap Solaris, ¿tá? Muy bien. Así que ahora le damos write, es decir, guardar, escribir los cambios en el medio de almacenamiento. Le decimos yes y listo. Y quit. ¿Tá? Ahí está preparada la unidad de almacenamiento. Si ponemos sudo fdisk-l, ahora nos va a mostrar, además de lo anterior, que tenemos dev sda1 de 35 GB para instalar el sistema y dev sda2 para la partición swap. Borramos la pantalla. Ahora, para que no haya problemas con el salvapantallas o con la administración de energía, que se ponga la pantalla en negro, en realidad se llama blank la función, y ese tipo de cosas que puede llegar a entorpecer y a molestar, vamos a correr estos tres comandos. Mirá, ponemos xset soff. ¿Tá? Ahora ponemos xset s no blank. Y esta instrucción que te voy a decir ahora te puede llegar a dar algún error, pero si te da error no te preocupes. Simplemente es que no se puede procesar porque no está el servicio iniciado y todo eso. Es xset -dpms. ¿Tá? Si te dice eso, server does not have extension for no sé qué option,
No te preocupes. Eso es justamente para todo esto, para que no se active el salva pantalla, para que no entre en blank y para que no administre la energía de la pantalla el sistema operativo. Que lo deje así, que envíe la información a la pantalla y nada más, que no se preocupe por eso. Muy bien, ahora vamos a preparar las particiones, las vamos a formatear. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que con fdisk-l listamos las particiones. Entonces sabemos que dev SDA1 tiene que ser ext4 y dev SDA2 tiene que ser swap. Por lo tanto hacemos esto, mirá. Con el comando mkfs.ext4 le damos a SDA1. Ah, claro, tengo que darle sudo y eso que lo dije. Ahí va. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con mkswap y con SDA2. Hecho. Y ahora hay que hacer swap on, hay que encender la partición swap. Y eso se hace así. ¿Sí? Hecho, listo. Hasta ahí, bárbaro. Ahora voy a minimizar la terminal por las dudas, por si la llego a precisar después. Podría cerrarla ahora, pero la voy a minimizar. Y vamos a iniciar el instalador desde aquí. Vamos al menú, vamos a System Tools. ¿Ves? Acá está Refracta Installer, que es para instalar el sistema. Y acá está Refracta Snapshot, que es para crear respines de CruxX. Refracta Installer. Esta ventana que está acá no se cierra bajo ningún concepto. Siempre tiene que estar abierta. Acá te dice, no cierres esta ventana de terminal hasta que la instalación esté finalizada. Así que la vamos a dejar así, no vamos a hacer nada con eso. Está bueno que la mantengas acá a la vista porque esta terminal te puede hacer alguna pregunta, por eso no la quiero minimizar. Esta utilidad va a instalar una versión Live CD a tu disco duro o medio de almacenamiento. Esto es software libre, no garantido, etcétera, etcétera. Y esta es la persona que mantiene el instalador de CruxX, que es fsmithred. ¿Está bien? Vamos a darle continuar. Acá también, continuar. Y acá vos tenés que fijarte que, esto déjalo todo como está, pero fíjate que diga usar partición swap existente en vez de swap file. Vos fijate eso. Si vos haces swap on de entrada, como lo hicimos recién, esto va a estar marcado seguramente. Si vos no lo haces, esto va a estar así. Pero como ya lo hicimos, está marcado. Así que, ok, pa'lante. Todo lo que se abra, déjalo abierto. A menos que el sistema lo cierre, vos no lo cierres. No necesitamos correr el particionador ahora. Si le damos acá, este botón va a hacer que se abra Gparted para trabajar con las particiones. No precisamos nada porque ya hicimos todo y rápido además. Skip this step. O sea, obviar este paso. Ahora tenemos que indicarle al instalador dónde se va a instalar CruxX, que es aquí, en dev SDA1, que es la partición arrancable, ¿te acordás? Enter. ¿Qué tipo de sistema de archivos vas a utilizar? ext4 lo dejamos así, ok. Ahora selecciona una partición para swap. Te muestra la única que hay porque, por motivos lógicos, ok. Ahora te dice, por favor, cierra cualquier aplicación que esté corriendo ahora. Se refiere a cualquier aplicación que no tenga nada que ver con el instalador. Por lo tanto, voy a venir acá y voy a cerrar la terminal. Todo lo demás fue abierto por instalador. Acordate de esto porque es muy importante. Proceed with the installation. Proceder con la instalación. Y ahí vamos. Si vos notás que no pasa nada, porque inmediatamente tienen que empezar a instalar, y acá, en Refracta Installer Guide, acá en esta ventanita que está acá atrás, tienen que empezar a correr comandos para que vos veas que está funcionando. ¿Qué pasa? ¿Por qué es así? Mirá, te dice, dev SDA1 contiene ya un sistema de archivos ext4, que fue creado el día tal, a la hora tal, no sé qué. Proceder de todas maneras, entonces le pones yes y le das enter. Y ahora sí, ahora empieza. Esta ventanita que está acá es clave. Préstame atención. Porque te está mostrando que está funcionando. Mientras esto se mueva para un lado y para otro, quiere decir que todo va sobre rieles. Si esto se congela, tenés que empezar de vuelta. Me ha pasado alguna vez. Pero, como siempre decimos, no podemos decir que sea un error del instalador o del sistema. Probablemente sea algo que hayamos hecho nosotros sin querer, que no nos hayamos dado cuenta de que estábamos haciendo y de repente incurrimos en un error. Por ejemplo, el error de no iniciar con no mode set cuando se trata de máquinas virtuales. Mirá, voy a maximizar y voy a dejar esta ventanita por acá. Vamos a esperar pacientemente a que termine la instalación. No te preocupes si en esta ventanita que está acá dice 0%. Vos toma el indicador azul nada más, porque esto no refleja realmente el avance de la instalación, el porcentaje de avance. Así que no te preocupes por eso. Me pareció importante decirlo. Otra cosa importante quizás es que este sistema operativo demora un poquito más que Crux en instalarse. Pero tenés todo resuelto en este. Esa es la ventaja. ¿Ves? Ahora se trancó un poquito, pero si yo miro acá,
en esta ventanita que te comentaba hoy, veo que esto está fenomenal, que sigue funcionando. Mientras siga funcionando, genial, no te preocupes si demora un poco. Simplemente espera a que termine y nada más. Ha pasado el tiempo, me parece que está claro. Excelente, acaba de finalizar la instalación. Fíjate que la ventanita chiquita que estaba acá, la indicadora del proceso, se cierra sola y abre esta. Esto está preguntando si querés copiar los archivos correspondientes a Groove al medio de almacenamiento. Tenés que decirle que sí. Si vos estás instalando en doble arranque a Crux, no hagas esto, déjalo, dale abort y terminó la instalación ahí. Y tenés que ir al otro Groove del otro sistema operativo que está instalado, el otro Linux que está instalado, o BSD o lo que sea, y agregar las entradas manualmente para que CruxX pueda iniciarse. Pero como en el caso nuestro, CruxX es el único sistema operativo presente, vamos a darle Copy Files acá. Entonces ahora dice, elige una ubicación donde instalar el cargador de arranque Groove. Vamos a decirle MBR. Ahora estamos trabajando con este sistema, con MBR, no con UEFI GPT. Si creamos MBR y te dice en cuál querés instalarlo. Bueno, Dev SDA es el único presente, porque en la SWARP no se puede instalar el cargador, ¿sí? Por eso. Instalando. Bueno, cuando diga esto, no te preocupes. Esto me lo explicó el mismo Exton, el mismo Arne Exton, que este error surge, y aparte él lo publicó en sus páginas web, a donde él explica todo lo que tiene que ver con los sistemas de él, que Refracta está creado para ser corrido en sistemas operativos estilo Debian o base Debian. Por eso da este error. No te preocupes, dale continuar. Es posible que dé otro error más, no pasa nada con eso. Bueno, acá mucha atención. Acá esto se lo sacamos y le ponemos CruxX. Así todo con minúscula, sin tilde, sin espacios, sin mayúsculas, sin nada. En New Username le ponemos Live. Tal cual está configurado el sistema por Exxon, ¿sí? Y acá eso no va Live User, así. Marcamos esto, permitir sudo para el nuevo usuario. Bueno, eso te lo dejo a ti. A mí esta opción no me gusta mucho porque a mí me gusta que el usuario raíz sea el raíz y el otro sea el otro. Pero bueno, para hacer las cosas más sencillas y tener acceso de sudo, vos marca eso. Si no, vas a tener que configurar algunos archivos del sistema para que puedas poner la contraseña de usuario raíz cuando quieras hacer sudo y demás. Acá le damos OK. ¿Viste el siguiente error que te comenté? Bueno, no hay problema. Continuar. Y continuar si pasa otra vez y listo. Acá dice instalando el cargador de arranque. User Mode No Changes. Acaba de terminar la instalación. Ahora sí se pueden cerrar todas las cosas que abrimos antes. Mira, acá quedó abierto Disks, que esto no lo precisamos para más nada. Le vamos a dar Close. Y vamos a cerrar la terminal. No te voy a mentir. Va a dar un error de arranque probablemente. Así como te lo estoy diciendo vos. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. No estoy haciendo circo. Pero hay solución. Para todo hay solución en entropía. Te muestro. Vamos a reiniciar el sistema operativo. Vamos a darle Reboot. Execute. Ahí está reiniciando. Ah, muy importante. Hay que quitar el medio de instalación. Mal yo. Así que voy a apagar la máquina. Voy a quitar el medio de instalación y voy a volver a prender la máquina. Ahí vamos. ¿Viste que yo no te mentía? ¿Viste que yo te digo la verdad? Ahí está. En la buena y en la mala te decimos la verdad igual. Mirá. Y esa es mi filosofía de trabajo y no la voy a cambiar nunca. Te va a pasar esto, o si te pasa esto, tenés que hacer lo siguiente. Está todo explicado y aclarado en la entrada sobre CruxX del blog de Entropía Binaria. No te olvides de eso. En el mismo blog, insisto con esto, también hay un tutorial paso a paso y rápido. Es una guía muy rápida que no explica mucha cosa sobre cómo instalar Crux también. Mirá. Acá iniciamos con el clásico set pager es igual 1. Eso es lo primero que tenemos que poner. Yo te lo voy a escribir todo como se hace. No te voy a explicar cómo hacer todo esto ni dónde salió porque está todo explicado en la entrada sobre Crux. ¿Está bien? Así que ponemos set root es igual hd0, msdos1 y le damos enter. Ahora ponemos linux /boot /vmlinux. ¿Te acordás que Linux es el kernel comprimido? Y como no sabemos, o no nos acordamos, o no miramos de antemano, o no tenemos la oportunidad de ver la versión exacta del kernel, hacemos tabulador. Y acá te dice, las posibles opciones son vmlinux 6.11.0. Así que le ponemos 6.11 tabulador y ahí te completa todo el renglón. ¿Está bien?
Al final de esta línea le ponemos root es igual /dev /sda1 y le damos enter. Ahora tenemos que poner una línea más. Más allá de que esto es para MBR y en la entrada sobre Crux vas a tener la explicación para UEFI y GPT, de todas maneras, esta línea no va cuando estás reparando un cargador de arranque o estás haciendo iniciar un sistema operativo a la fuerza, como es en este caso. Esta línea init-rd no va, pero en este caso sí. Por las dudas, no va si estás utilizando group para EFI, pero en este caso sí porque es group para MBR. Entonces ponemos lo mismo, boot init-rd tabulador y te dice los posibles archivos son Así que ponemos 11 tabulador de vuelta para que complete todo el renglón. Y si no, fíjate cómo está ahí, tenés que copiar todo exactamente como está. Y le damos enter. Y ahora le ponemos boot, baby boot. No, mentira, le ponemos solo boot. Y ahora sí va a arrancar el sistema. Vamos arriba, CruxX. No me dejes pagando acá, no me dejes pegado, loco. Vamos arriba. Mira que conozco al creador, Arrancá porque si no se quema todo. Ahí es fácil darse cuenta que está iniciando el sistema. Bien, ahí tenemos al sistema operativo instalado. Esto ya no es el medio en vivo. Ahí le damos enter, le ponemos live para iniciar y mira el sistema instaladito como está. Mira qué genial. Esto está buenísimo, ¿o no? Ya está instalado con escritorio, todo, ya tenés Crux. ¿Qué más querés? Tenés Crux acá instalado todo. Lo que hay que hacer es arreglar el tema del arranque, pero en entropía binaria, en el artículo sobre CruxX, están todos estos comandos que yo puse en la consola Groove y después hay que arreglar un archivito. Lo vamos a ver ahora en breve, qué es lo que hay que tocar para que quede bien el tema de Groove. Bueno, acá es muy importante lo siguiente, mirá, para que el sistema operativo inicie con una resolución determinada, para que no inicie el salvapantallas, todo eso te voy a mostrar cómo hacer. Mirá, vamos acá, a preferencias, Default Applications for LX Session, agrandamos esta ventana, ¿sí? Vamos acá a Core Applications, abajo del todo, acá donde dice Xrender, le vamos a poner lo siguiente. Esto, si vos te acordás, fue lo mismo que hicimos en la terminal hace un ratito. Si querés que se apliquen los cambios ahora, le damos Reload. ¿Sí? Y ahí está la resolución. Después, acá en AutoStart tenés lo del screensaver. Yo le voy a decir que no y le voy a dar Remove. Porque no quiero eso. No me gusta el screensaver. ¿No? Yo no uso eso. Si vos lo usás, dale para adelante. En el caso mío, no. Y después acá tenés para revisar y configurar a tu gusto. Por ejemplo, mirá, el audio player podemos establecerlo en Music Player, que es el que ya trae instalado. A ver si se puede establecer Firefox. Mirá, Web Browser, Disable, no. Y en Web Browser, no funcionó. Bueno, hay que ir acá y poner una entrada correspondiente. Después vamos a ver qué es lo que hay que poner acá adentro. A ver qué más. Acá sí, File Manager PCman FM. Acá dice, ¿querés asociar el siguiente programa a eso? Sí, le vamos a dar que sí. PDF Reader creo que no hay. Ah, mirá qué interesante. Acá puedes establecer uno. Video Player no hay solamente Music Player. Image Viewer, podemos poner Image Viewer. Sí. Text Editor, LeafPad, sí. Y así con todo. ¿Sí? Calculadora, la que vos quieras. Acá está para escribir, te da para escribir. Esto es para hojas de cálculo. Mirá, está BitTorrent. Tenés todo acá. Es para que vos revises. A ver, Task Monitor, Task Manager. ¿Viste? Y ahí queda. Ahí le podés establecer los valores que vos quieras. Ahí cerramos. Ya queda automáticamente guardado. Para que lo veas, lo voy a abrir de vuelta. ¿Ves que queda todo así? No es que vos cerrás la ventana y se olvida de todo lo que pasó. No. Así que cerramos. Y bueno, lo que te recomiendo es que hagas esto también. Ya que estamos acá, abrimos acá y le damos ports -u, porque si no, no vas a poder instalar ningún programa. No vas a poder hacer nada con el sistema operativo más que usarlo. Tengo que darle sudo, perdón. Entonces ahí va a reconocer, va a refrescar los repositorios, o ports en realidad. Va a establecer contacto con todos ellos y te va a permitir descargar aplicaciones, instalar, compilar, todo ese tipo de cosas. Lo que hizo Exton fue habilitar los 5 repositorios recomendados, que son los 3 que trae Crux más 2 más, incluido el comunitario, y el de aplicaciones para 32 bits, el de compatibilidad con 32 bits. Ahí va. Claro, queda configurar el teclado, el idioma,
esta cuestión para que se inicie automáticamente y no tengamos que estar metiendo comandos en la consola Groove, y alguna cosita más va a quedar ahí en la vuelta. Pero ya está funcionando, ya está. Así que ahora vamos a ver cómo arreglamos eso del Groove y lo dejamos por acá el video, porque esta herramienta que está acá, Refracta Snapshot, esto lo vas a tener que investigar vos. Te lo dejo ahí para que vos veas, ¿tá? Para no hacer el video mucho más extenso y para dejar esto como una curiosidad importante, para que vayas y lo hagas. Yo no lo voy a mostrar esto, pero es una herramienta fácil de utilizar que está notable. Y es más, te invito, así como invité hace un ratito a la gente que esté mirando el video, que si haces un respin de CruxX, que lo compartas acá con nosotros, tanto al respin como a la novedad, como a la noticia, porque después vamos a hablar de eso. Vamos a comentar a ver qué tipo de impresión causó este video en la comunidad de Entropía Binaria. A ver si motivó a las personas que ven nuestros videos a hacer un respin. Mirá que está muy bueno basarse en Crux. Casi nadie lo hace. Te paso ese pic. Bueno, vamos a ver cómo arreglarlo del arranque, así terminamos el video. Vamos a verlo. En esta oportunidad vamos a reparar Groove con esta herramienta que se llama Rescatux. Me gustó para mostrar esto porque había mostrado cómo repararlo a mano, el cargador de arranque, en los videos sobre Crux. Y ahora dije, vamos a mostrar esta herramienta que está muy buena. Sobre todo es muy útil Rescatux cuando se trata de MBR, ¿sí? Esto es descargarlo, meterlo adentro de un pendrive y adentro, ¿tá? Vamos a iniciar con la primera de las opciones que aparece ahí, Rescatux Auto. Bueno, la idea es mostrar que Groove se puede reparar de diversas maneras. Esta es una de tantas, ¿no? La otra es meter mano de una. Bueno, acá, apretando Yes, Rescatux inicia con la configuración por defecto. Es lo que vamos a poner ahí. No necesitamos hacer mucha cosa acá adentro. Bueno, acá nos dice que está todo bien. Todos los chequeos que hizo Rescatux al principio, al inicio, están bárbaros. Así que le damos Start Rescap. Vamos al menú, desde acá arriba. Y acá le vamos a dar Easy GNU Linux Boot Fix. Y acá le damos Run. Ya está. Ahora dejamos que el programa actúe por sí mismo. Ahí te va mostrando todo lo que está haciendo. Bueno, ¿qué partición? Acá lo que se refiere es en dónde está Linux. Está en SDA1. Ya lo habíamos visto eso. Ok. Acá de vuelta vuelve a preguntar lo mismo. Si no está marcado, lo marcás vos. SDA. Ahí todos. Success, success, success. Y hablando de Roxette, me acuerdo del tema Dress for Success. Qué temazo ese, ¿eh? Está pronto. Todo fue ok. Así que ahora lo que hacemos es cerrar acá, apagar la máquina y reiniciar. ¿Reiniciará? ¿Qué decís vos? Hay que apagar y hay que además retirar a Rescatux del ordenador. Si no, va a iniciar de vuelta Rescatux. Shutdown. Yes. Siguiente, dale. Vamos arriba. Está. Ahora le voy a quitar el medio de almacenamiento a la máquina virtual. Muy bien, ahí lo que hice fue quitarle el CD y hacerla iniciar desde la unidad de almacenamiento interna, o sea, disco duro. A ver qué onda. Muy bien, ahí nos vamos a detener, mirá. ¿Ves que ya apareció una entrada acá? GNU Linux. Vos después esto lo podés renombrar, ¿tá? Pero la idea es mostrar que CruxX funciona, que se puede instalar, todo eso. Simplemente Enter. ¿Ves que acá está arrancando Linux 6.11.0, no sé qué, Exton? Bueno, ahora sí va a arrancar. Y cada vez que lo reinicies o lo apagues y lo prendas, va a funcionar. Ahí tenemos a Crux. ¿Viste qué maravilla? Vamos a iniciar sesión, mirá. Live. Ahí lo tenemos. Ahora sí está instalado en el medio de almacenamiento, quedó totalmente funcional, lo puedes usar cuanto vos quieras. Sé feliz. Entropía te desea lo mejor, pero todavía queda una parte chiquita del video. Acompáñame a verla. Bueno, y acerca de nuestra comunicación, para finalizar el video, les voy a contar lo siguiente. Yo me comuniqué con Exton a una casilla de correo que es info@exton.se y le expliqué. Primero me presenté, le dije que soy un profesor de informática, que trabaja como técnico y como profesor, como hago todos los días,
que doy clases en varios niveles, porque tengo varios cursos. Vivo en Uruguay, tengo un canal de YouTube llamado Entropía Binaria, le pasé el enlace por si lo quería ver, que también tiene un grupo de Telegram público y le pasé también el enlace para el grupo de Telegram, ¿sí? Para que él viera quién soy. Porque cualquiera le puede escribir a cualquier persona en el mundo, pero a veces eso se puede prestar para la malinterpretación, como diciendo, este tipo que quiere, no lo conozco, no sé quién es. Bueno, ahí le pasé las credenciales mías rápidamente y los espacios en donde me puede ver y puede ver mi trabajo, ¿sí? Buscando información sobre Crux Linux y probándolo, llegué a tu sistema operativo CruxX, el cual me encantó, y de ahí surgió mi motivación para escribirte. O sea, esas palabras son las que yo le dije a él, ¿no? Las que les escribí a él. Y le dije también que quería preguntarle algunas cosas, algunas dudas que yo tenía sobre el sistema, que me parecía que eran muy relevantes, por lo menos para el ecosistema Entropía Binaria y a mi modo de ver, ¿sí? También entiendo la privacidad, la cual es muy importante para todos nosotros, o sea que siéntase libre de responder lo que usted quiera y lo que no, déjelo pasar. Eso fue lo que yo le dije. El único propósito de esto es hacer un video hablando sobre CruxX en nuestro canal de YouTube, dándole información de primera mano, veraz y sólida, a la comunidad hispanoparlante. Le pregunté si fsmithred, o sea, fsmithred@gmail.com, era el mantenedor del instalador de Crux o si colaboraba con él en el código del sistema. Porque aparece fsmithred ni bien lo querés instalar al sistema. Bueno, no. fsmithred no tiene nada que ver con CruxX, solamente es el creador del instalador. ¿Tá? Así como hay otros instaladores para Linux, caso de Calamares en Artix, por ejemplo, también está Refracta, que es otro instalador. Es mucho más sencillo, pero cumple con su cometido. Después le pregunté por qué decidiste incluir a Adobe Flash Player en el sistema y me dijo, la verdad, no lo sé. Francamente, no lo sé. Se ve que él lo instaló en algún momento y eso fue quedando y ahí está. Le pregunté por qué todavía no estaba en DistroWatch, si era una distribución magnífica. Porque no está en DistroWatch, no lo vas a encontrar ahí. Me dijo, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo varios sistemas operativos, no solamente CruxX. Yo soy mantenedor de varios sistemas operativos realizados por mí a partir de una base, ¿no? Base X sistema Linux y él pone lo suyo y lo transforma en otra cosa. Y él ya puso un sistema operativo y la gente de DistroWatch le dijo, listo, pusiste un sistema, algo así como, ya no podés poner más. Aunque usted no lo crea. Entonces yo le ofrecí la posibilidad de ponerlos nosotros como Entropía Binaria en DistroWatch. Y me dijo, a ver si tenés suerte y lográs hacerlo, ¿sí? Así que esa es la deuda que tenemos con Arnexton en este momento, pero la vamos a saldar enseguida. Nos vamos a tomar muy en serio eso de ponerlo en DistroWatch. Va a ser el primer sistema operativo que Entropía suba a DistroWatch o que intente subir a DistroWatch, y todo es por un bien mayor, por corresponderle a este señor la amabilidad, el tiempo y, sobre todo, el gran producto o los grandes productos que ha creado. Pero yo me voy a basar en CruxX. Vos podés revisar la página web de él y descargar el sistema que quieras para probarlo. Bueno, después le pregunté lo de Free Software, lo de si CruxX va a seguir siendo así. Me dijo sí, siempre va a seguir siendo software libre. Y las palabras software libre ya dicen todo lo que hay que decir para convencer a Entropía. Cuando decimos código abierto, se abre otro capítulo que ya hay que empezar a investigar. ¿Es código abierto pero es software libre? ¿Es free, libre, open source software o solamente es open source software? Bueno, está. Acá esto es software libre y va a seguir así según su autor. Es muy importante confiar en el producto que estamos utilizando porque dentro del software libre la confianza es fundamental. Entonces, como no estaba en DistroWatch y yo no podía abrir el código para interpretarlo, se lo pregunté directamente, ¿sí? Le pregunté también cuándo comenzó el proyecto personal de él, Exton, ¿sí? Que se llama así. Y me dijo, hace 20 años. Estamos hablando de una cantidad de años en donde Exton pulió sus productos, aprendió de sí mismo y de la experiencia que le generó estar trabajando con esos sistemas, aprendió también del ida y vuelta con la gente, lo que se llama feedback. La verdad que es un producto que está muy bien y me parece que ha madurado a lo largo de sus años, lo que lo hace confiable para la utilización diaria. Yo lo estuve revisando también meticulosamente, no encontré nada criticable dentro de lo que es la estabilidad, lo liviano que es el sistema, lo bien que funciona, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la compatibilidad con Crux, porque eso es fundamental.
Le pregunté también cuándo estuvo pronta la primera imagen ISO solamente de CruxX, porque el proyecto lo empezó mucho antes, con otros sistemas operativos, y me dijo que ya tiene 10 años. El proyecto solamente CruxX tiene 10 años, pero el proyecto Exton tiene 20. Y después le pregunté por último, para no ser tan invasivo tampoco, ¿no? Ya dije, bueno, esto y ya está, le hago esta pregunta y listo, termino con las preguntas. ¿Qué podemos conocer nosotros que quieras contarnos? Por ejemplo, ¿qué haces en tu vida diaria? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo creaste CruxX? ¿Por qué creaste CruxX? Y respondió, soy un abogado, miembro de The Swedish Bar Association, pero estoy retirado, o sea, estaba jubilado. Tengo 78 años, después de todo, como diciendo, sí, ya trabajé bastante, ¿no? Y por supuesto que sí. Y además en sus ratos libres hace este tipo de cosas. Un genio. Y lo hice por diversión. Miren qué impresionante. Por diversión el tipo creó un montón de sistemas operativos que andan perfectamente bien. Ojalá yo por diversión pudiera hacer una cosa así. Ojalá los que estamos mirando este video pudiésemos hacer algo así. Pero no es para cualquiera. Meterse con Crux no es para cualquier persona. Hay que saber, hay que tener conocimiento y hay que tener soluciones para el momento también. Tenés que tener inventiva y poder de asociación de ideas, porque si no te quedás trancado en algún lugar y la documentación oficial no te va a ayudar en ese sentido. Si estás siguiendo los pasos que te dicen que hay que seguir y algo se complica, o vas a tener que buscar por fuera de la documentación oficial o vas a tener que saber. Y si buscas por fuera vas a estar mucho tiempo. O sea que personalmente felicito el proyecto de Exton y felicito lo que hizo sobre todo con CruxX, que me pareció algo genial. Todas mis distribuciones se hicieron just for fun. Ahí, por diversión. Un crack. La verdad que está notable, es algo distinto, pero que está buenísimo. Entonces yo le respondí, bueno, tenés una idea muy interesante e inteligente de lo que es divertirse. Mis sinceros respetos, muchas gracias por estar en contacto y también por tus respuestas. Cuando el video esté pronto te lo voy a mandar. También voy a poner a CruxX en DistroWatch. Quedo a las órdenes por cualquier cosa que quieras saber o decirme. Saludos, Hugo Napoli. Entonces, la última cosa que me responde Exton es, voy a estar atento a tu video para mirarlo. No sé cómo va a ser para comprender lo que se diga, porque a menos que hable español o que tenga la posibilidad de poner subtítulos automáticos, la barrera idiomática es un problema. Y Entropía no hace videos en inglés, pero podría tomarme un tiempo o utilizar IA para eso, pero Entropía Binaria no utiliza inteligencia artificial. Además hay toda una cuestión con el tema de las voces, porque una vez que vos subís un video a una IA para que te lo traduzca, estás entregándole tu voz a la empresa. Pero vos me podrás decir, pero si lo hace otro, otro cargará con esa responsabilidad. Tú no permitiste que tu voz subiera para ahí, y si tu voz está ahí, tenés derecho a hacer una demanda. El tema es cuando vos conscientemente y de forma voluntaria accedes a lo que la empresa te dice, usted está subiendo un video, sus voces pueden usarse para esto y esto, y vos decís, sí, yo quiero traducir. Bueno, ¿querés traducir? Pagá las consecuencias después. En este caso, lo gratuito puede resultar siendo algo nefasto. Por eso nosotros no hacemos eso. Y podríamos hablar en inglés, pero el tema es que nosotros, la gracia que encontramos en todo esto es difundir el mensaje del software libre a la comunidad hispana, o hispanoparlante, como vos quieras. Así que espero que Exton realmente pueda comprender lo que se dice en el video, pueda mirarlo desde el inicio hasta el fin, y sobre todo me gustaría que le agradara todo lo que se dijo e hizo durante todo el proceso. Crux tiene entrada en el blog y tiene videos en Entropía. CruxX también. Eso te digo para que tengas idea. Ojalá puedas persuadir a la gente de DistroWatch, me dice él, porque él no pudo. Si él no pudo, nosotros no vamos tampoco a creer que vamos a poder, pero sí vamos a intentarlo, eso sí. Como tú debes saber, me dice, una gran cantidad de mis distribuciones tienen a Refracta Snapshot, que ya está instalado, y ese es el programa que te va a permitir hacer respins. Una ISO sobre CruxX, que a la vez está basado en Crux. Puede fácilmente hacer nuevas ISOs con el lenguaje en español, editando y generando los locales, como ya explicamos en los videos sobre Crux. Así que no solamente se mostró cercano, sino que además nos pasó ciertos datos que son importantes también. Mostró interés en nuestro trabajo, así que solamente por eso ya tenemos que estar agradecidos con él.
Así que ahora me toca a mí comunicarme con este amable señor para indicarle dónde están las entradas del blog para CruxX y dónde están los videos, ¿sí? Espero que esto te haya interesado, te haya gustado. Realmente aprendí mucho instalando Crux. Creo que es una distribución por la cual todos los linuxeros tenemos que pasar, o todas las personas que estamos dentro de toda la órbita de software libre y sistemas operativos libres debemos conocer, porque eso te pone a prueba y te marca los puntos en donde estás flojo. Entonces vos esos puntos los vas a terminar mejorando, vas a terminar aprendiendo muchísimo y vas a terminar con sano y humilde orgullo por lo que acabas de hacer, que es pasar a otro nivel. Es muy importante eso, así que te dejo con CruxX. Deja en los comentarios qué te pareció. Y nada, ya sabemos que tenemos la vía abierta con Nexton para preguntarle alguna cosa. Si bien no vamos a mal utilizar su tiempo, capaz que alguna cosa que se complique o alguna cuestión que surja ahí que yo no pueda resolver, se lo puedo llegar a preguntar. Así que bueno, vamos arriba. Este es el último video del año 2024. Espero que tengas un excelente fin de año y espero que tengas un excelente comienzo del 2025. Saludo rioplatense, que pasen bien, Entropía los quiere. Chao.